vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de tranques y vamos a hablar de ese problema que dijo el ingeniero Blandón. Está acabando con la salud de los panameños, el tranque. Iván Donoso. Así es, Fernando. Algunos recomiendan cargar un frasco de aspirina ahí en la guantera constantemente para evitar el dolor de cabeza que nos proporciona el tranque, que es el pan nuestro de cada día, sin duda alguna. Y ya como que nos hemos resignado, pero nos sigue causando mal. Álvaro Uribe es urbanista, pues ustedes lo conocen, ha estado con nosotros anteriormente y constantemente anda pues aportando sobre este tema, más que todo, el urbanismo en nuestro país, el tráfico. Buenos días, bienvenido, don Álvaro, un placer tenerlo por acá en Next. Quiero empezar preguntándole, estas medidas que se están adoptando de la autoridad del tránsito precisamente, de inversión de carriles de Arraiján para acá en la mañana y luego de aquí para allá a los 4, y también el horario de entrar a las 7:30 en vez de las 8. ¿Esto realmente va a tener un efecto positivo que esperamos todos lo tengan, pero tenemos muchas dudas? Bueno, la respuesta corta ahí es sí, porque dentro de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, que son tan extremas en términos de la congestión cotidiana, y ya no es cotidiana, ya en cada hora ocurre, cualquier cosa puede ayudar, cualquier cosa. El horario escalonado es una de las primeras cosas que se imagina uno, que no todo el mundo converja a la vez en los mismos lugares, es decir, a la misma hora. Y eso va a mitigar un poquito la situación. Pero invertir carriles también, ese es uno de los recursos tal vez más efectivos para poder manejar los volúmenes de tránsito que estamos acostumbrados a ver. O sea, ¿usted tiene fe que esto tenga un impacto positivo? No tengo fe, son hechos, porque cualquier cosa que pueda diferir un da poquito... por hecho entonces que sí va a funcionar. Sí va a funcionar, pero tiene un efecto muy limitado, porque por el otro lado nosotros estamos manteniendo el mismo modelo de ciudad que depende del automóvil, y se siguen produciendo barrios en la periferia, generalmente barrios cerrados que convergen en las mismas calles, porque no tenemos calles nuevas. Y lo único que estamos haciendo es diferir un problema que no tiene solución a la vista con el modelo de ciudad que estamos produciendo. Me parece que usted dijo en estos días que esto era como a 20 años más o menos que podríamos encontrar una solución verdadera. En realidad es por una constatación muy simple. El modelo de la ciudad cambió esencialmente a partir de los años 70, cuando se creó el centro bancario, el centro financiero, y cuando se abrió la cartera hipotecaria para adquisición de vivienda popularmente. No era solamente el Estado el que la producía, que producía muy poca, y no era solo el sector privado el que producía generalmente vivienda de alquiler, sino que empezó a abrirse el espacio para que hubiera adquisición de vivienda propia. Y el modelo que se decidió instalar en esa época fue el de la casa unifamiliar aislada. No, ¿qué significa? Que una vivienda... O sea, unitaria. Una vivienda sola. Ok, claro. Con su propio lote, separada de todas las demás, y generalmente en paquetes de viviendas que iban en barriadas. El problema fue que esas barriadas se diseñaron no en forma de red, con muchas conexiones, sino como racimos, como unas cuentas de rosario, cada una con su propia lógica, articulada a la misma calle. Esa calle podía ser la transísmica, esa calle podía ser la vía al aeropuerto, o esa calle podía ser la carretera interamericana al interior, a Arraiján y La Chorrera. Y toda la gente, al principio eso no se notaba, la gente venía y salía por esa misma calle. Llegó un momento en que eso se saturó, se sobrecargó y llegó al extremo que tenemos hoy, y seguimos teniendo las mismas calles, pero con muchísima más gente. La ciudad se triplicó en población. De los años 70 ahora tenemos un poco más o menos el triple de lo que había, pero con el mismo esquema vial de 3 calles, una al norte, una al este y otra al oeste, al que se le cuelga todo. Ahora, y aparte de esto, ¿no incide también el crecimiento desmedido de asentamientos informales, de áreas invadidas? En realidad no, porque
obedece al mismo modelo. Es decir, no son ellos los causantes de esta cosa. Los asentamientos No, informales... pero un elemento más, digo yo. Claro, es decir, es el crecimiento de la ciudad sobre la misma, el mismo tridente vial que tenemos desde hace 40 años y que no hemos cambiado esencialmente para nada. Ahora, entonces, todo esto, como ya sabemos entonces todos los antecedentes y qué es lo que ha causado, pero la solución entonces, Bueno, la solución, línea esta del metro, si por nos tomó llegar a esto 40 años, por eso digo, nos va a tomar un rato salir de aquí, y si lo hacemos bien, nos puede tomar unos 15 o 20. En primer lugar, por supuesto, el transporte colectivo tiene que sustituir el automóvil individual como salida. No podemos esperar Es que allá voy. ¿Qué sería hacerlo bien? Trabajar el transporte colectivo. El metro es la mejor salida. El metro no es una cosa que inventamos nosotros, es probablemente el mejor invento que ha hecho la humanidad para poder moverse en ciudades de estos tamaños. Y no es un invento nuevo. Eso existe desde el siglo XIX. Lo que pasa es que ahora, con los tamaños que tienen las ciudades, se ha convertido en la solución más refinada posible para mover la cantidad de gente que se necesita, para poderle garantizar tiempos adecuados de traslado y seguridad y puntualidad y confiabilidad. O sea, que usted apuesta ni siquiera a la construcción de más calles, porque evidentemente tampoco hay mucho espacio para construir. Apuesta más que todo es a este transporte masivo, al metro, sí, principalmente. a la línea del metro. Entonces ahí recuperaríamos la ciudad en un paradigma que ya no teníamos, que era que la ciudad es un espacio público. La ciudad se convirtió en una serie sucesiva de espacios privados cada vez más encerrados, que es todavía peor, porque incluso se vuelven espacios secuestrados con garitas. Claro. Y en vez de tener la calidad esa de la conectividad que hace posible que una ciudad sea más adecuada para toda la gente. ¿Cómo se hace para que una persona que está acostumbrada a trasladarse a su trabajo en auto propio lo deje en su casa y eventualmente empiece a utilizar una línea del metro? Bueno, la respuesta la estamos inventando nosotros mismos con los tranques diarios. Cuando los carros empiezan a andar a 1 kilómetro por hora, uno empieza a pensar si es tan inteligente seguir andando en carro. Entonces, cuando hay alternativas, porque el problema que tuvimos acá durante mucho tiempo era que la alternativa al automóvil particular era el diablo rojo. Entonces eso es efectivamente salir del caldero para caer en las brasas, eso no tiene sentido. Don Álvaro, aparte de estas medidas que hemos visto, del horario a las 7:30 de la mañana e invertir los carriles completamente, ¿qué otra medida se puede tomar en este momento ya, o sea, a corto plazo? Digo, en para este aliviar un momento, poco? esas son medidas muy importantes para poder empezar a enderezar las cosas. Pero tenemos que empezar a pensar realmente en depender menos del automóvil. Tenemos que trabajar en hacer más líneas de metro, por ejemplo, en racionalizar todo el sistema de transporte colectivo. Hay instrumentos para eso, pero necesitamos un poco más de movimiento en esa dirección. Por ejemplo, el metro desarrolló durante los últimos meses un plan integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana. ¿Cómo es eso? Se trata de racionalizar las rutas de transporte colectivo. Se trata de determinar con más claridad cuáles son los ejes principales sobre los que deben pasar los buses. Se trata de empezar a crear esos carriles especiales para buses. Y se trata de modificar un poco la institucionalidad que tenemos, que no es adecuada para las circunstancias actuales. Okay. Por ejemplo, crear una gerencia metropolitana de transporte que pueda encargarse de ver esos temas en una forma mucho más directa. ¿Se está trabajando en eso? Y se está trabajando en eso, pero necesitamos acelerar ese proceso porque la situación lo demanda. ¿El Estado? Está trabajando el Estado, está trabajando el metro, está trabajando ATT, está trabajando el municipio. Está trabajando, mira, el municipio con la descentralización es un paso también hacia ese tema del rediseño de la ciudad. Claro. El municipio de Panamá está sacando a licitación un plan de ordenamiento territorial para para el distrito. Esos son pasos positivos. Lo malo de esto es que la situación es tan urgente. Exacto. que
que prácticamente no admite que uno diga, esto va a tomar tiempo. Es que allá iba. Pero necesitamos paciencia, Claro. porque nosotros mismos cavamos este hueco, ahora no podemos salir de él mágicamente. Este plan que usted está mencionando, ¿para cuándo se perfila No, aproximadamente? que esté funcionando o que se vean los efectos. No, este plan es para los próximos 15 años, Ok. el horizonte es 2030, pero tenemos que empezar a trabajar en la recuperación del espacio público, el municipio lo está haciendo, Ok, sí. en más líneas de transporte colectivo, el metro lo está haciendo, probablemente haya que hacer más líneas más rápido de lo que se había pensado. Se ha pensado en unas 8 líneas para el año 2040, de pronto esas 8 líneas tienen que estar para el 2030 y poner realmente todas las baterías en dirección Ahora, de lo pero eso es un gran colectivo y no sacrificio, de lo individual. Eso es un gran sacrificio de movilidad que vamos a tener que hacer mientras todo esto se construye. Porque Mientras todo eso- vemos que, sí, como está ahora, y le agregamos todas estas construcciones. Mientras todo eso se necesitamos paraliza. mucha paciencia, ¿ok? Claro. Y ahí tenemos que empezar a pensar también en una forma menos individualista. Es decir, nosotros vemos que la pelea por el espacio se convierte también en una pelea por el centímetro para avanzar y la ciudad tiene este aspecto. Con eso quería finalizar. ¿Cómo hacemos para cambiarle el chip a los conductores aquí en Panamá de que debemos ser un poco más condescendientes y tener un poquito más no sé, quizás de paciencia o calma con el resto Bueno, de los conductores? Porque vemos que no queremos ceder ni un segundo, ni queremos ceder un metro. Trancamos las intersecciones y esto obviamente empeora la situación. Bueno, no queda más remedio. Esta es una situación en donde tenemos que entender que estamos todos en el mismo barco y nos vamos a hundir todos y necesitamos empezar en una mentalidad mucho más colaborativa, Claro. mucho más cooperativa que individualista. Eso, por supuesto, va totalmente en contra de la filosofía convencional del momento actual, Claro. que es sálvese quien pueda, y primero yo, y juega vivo, Yo y todo siento eso. que Y ahora como- necesitamos volver a pensar en lo colectivo. Yo he visto, y eso me parece fabuloso, porque yo trabajo en la Universidad de Panamá, que la educación en lo colectivo ha empezado con mucha eficiencia en el metro mismo, en donde la gente decía, nunca vamos a ser capaces de compartir un espacio en donde cada uno va a querer su lugar y va a entrar a codazos y esto va a ser Yo imposible. siento que El panameño, y digo, mira, ahí está. El metro es una muestra de que sí somos capaces de hacer las cosas bien y lo que necesitamos es un poco más de cultura, un poco más de educación y ese tipo de mensajes Claro. que nos enseñan a comportarnos de otra manera, son mensajes finalmente de vida. La ciudad es un producto compartido. Claro. Todos lo estamos produciendo y todos estamos Claro, tenemos que vivir en conviviendo. comunidad, por Entonces, supuesto. aprender a hacer eso, nunca es tarde para eso, pero cada generación lo tiene que aprender Muy bien. de nuevo. Muy bien. Y este tipo de cosas son las que me parecen más positivas para poder volver a esa ciudad que añoramos, queremos. ¿no? Que alguna vez tuvimos, porque sí la tuvimos. Tenemos que volverle a poner cuando las normas éramos- esas que desechamos alguna vez Cuando éramos 500.000 habitantes en la Claro, ciudad de Panamá. pero ahora la escala cambió y la escala de nuestro pensamiento no. Don Álvaro Uribe, muchas gracias por la visita y por sus aportes. Yo creo también que es importante que tanto el gobierno como los medios nos unamos y formemos esta gran campaña de mensajes diarios para crear un poco más de conciencia y decencia, sobre todo en el manejo, que es lo que por el momento podría aportar y hacer un cambio mientras se llevan adelante todos estos planes de los que hemos hablado en este momento.